Vamos a empezar un poco hablando de cuál es la importancia, ¿no?, de la estadística. Y realmente yo siempre trato de difundir un poco esta idea de que la estadística no es solamente hacer análisis numéricos, sino que formular un problema implica más allá, ¿no? O sea, yo primero tengo que tener en claro cuál es el problema que voy a solucionar, cuál es la pregunta que me hago yo como investigador. Aunque eso parezca obvio, muchas veces no está tan claro, ¿no? O sea, no es la primera vez que pasa que alguien recibe datos o recibe una información y pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿O qué modelo le corresponde? Se supone que todo eso yo lo tengo que saber a priori, ¿no? Que antes de un análisis estadístico, yo tengo o que investigar antecedentes y tengo que tener una idea de cómo van a ser mis datos, qué tipo de datos voy a tener, qué tipo de variables y qué modelo. Entonces después salgo a buscar mi información. Si ese sería el proceso natural. Ese proceso hace que uno después llegue mejor a las conclusiones que uno quiera y sea más fluido todo, ¿no? Entonces, el proceso es este, ¿no? El planteo del problema, de las preguntas, la colección de datos, después viene el análisis estadístico, después viene la conclusión. ¿Y qué significa esto del problema? Bueno, yo tengo que conocer cuál es el proceso. Vieron que cada vez más todas las disciplinas tienen que trabajar en forma conjunta. No sé, un estadístico solo, si no entiende cuál es el fenómeno, difícilmente pueda modelarlo, o un biólogo o un genetista solo pueda hacer un análisis si no junta. Después tener en claro cuál es el objetivo. Eso es importante. También es importante ponerse a pensar cuál es el resultado esperado, ¿no? O sea, ¿qué espero yo de mi experimento? Eso es un poco basándonos en la bibliografía. Y después poder poner el problema en términos estadísticos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros de interés? ¿Qué me interesan? Los promedios, las varianzas, quiero hacer un modelo para predicción. Bueno, Sí. bueno, entonces lo que les voy a pedir para que se les facilite el trabajo y encuentren las cosas es que armen un proyecto. Entonces, para armar el proyecto ya lo habíamos visto. Para que encuentren rápido, acuérdense que lo bueno es que todo esto esté así. Ustedes arman, van acá donde dice un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, va a salir y le digo que sea en un directorio existente, porque se supone que ustedes ya bajaron todo. Entonces, ahí buscan en su máquina dónde está el directorio donde guardaron las cosas. Yo lo tengo acá, se llama clase 1 modelos. Entonces a eso le dan doble clic y se supone que organiza todos los archivos en una carpeta. ¿Eso para qué nos sirve? Para que cuando busquemos datos o archivos, directamente los vaya a buscar ahí. Yo lo cancelo porque ya lo tenía hecho. Entonces se supone que les aparezca acá el nombre del proyecto y los archivos. Bueno, entonces, el primer archivo que es importante es esto, que hay que instalar esta librería que se llama Faraway. Para instalarla, yo lo tengo sombreado, pero ustedes no. Esta librería, la de Faraway, es la que tiene todos los comandos y los datos del libro que vamos a ir usando. O sea que directamente, si ustedes... El libro está re bueno y nosotros vamos a ver algunos capítulos. Después ustedes, si quieren hacer otros capítulos, está bueno porque ya el paquete viene cargado con todas las cosas que necesitan. Bueno, acuérdense que esto de instalar el paquete lo que significa es que yo me bajo una serie de funciones que ahora, cuando ustedes instalaron R, venía con una serie de paquetes básicos. Después hay paquetes para hacer un montón de cosas. Entonces esto solamente lo tienen que hacer una vez y ya les queda en la máquina instalado. Es como las aplicaciones del celular. Entonces después yo, para no volver a hacerlo sin querer, si lo pongo así como un comentario, ya entonces queda como si quedara enmudecido. Bueno, entonces ya cuando tengo el paquete instalado, le doy acá a la librería y se supone que lo que hace es activarlo. O sea, una cosa es bajar el paquete y otra cosa es usarlo. Entonces, para poder usarlo, tengo que ir ahí. Y yo voy a borrar todo lo...
Esta ventana que está acá es donde están los comandos con los que trabajo. Esta de acá abajo es donde me muestran los resultados y acá me va mostrando los pasos intermedios. Bueno, yo como estuve haciendo cosas y me los guardo, los voy a borrar. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es esto, darle run al data. Y ahora vamos a ver de qué se trata esa base de datos PINA. Si uno le pone un signo de pregunta a algo que es un objeto de R, algo que está en R, lo que hace es contarnos la descripción. Entonces, fíjense acá, me dice que esta base de datos PINA es, me dice acá, entre llaves, dice Faraway, me dice de qué librería es, ¿no? Que es una base de datos que está en esa librería. Y que está sacada del Instituto Nacional de Diabetes. Y que lo que tiene son todas estas variables, ¿no? Que es preñez, es el número de veces que quedó embarazada la persona o la mujer. Después es la concentración de plasma. Esto es la presión diastólica, o sea, una presión sanguínea. Bueno, y toda una serie de variables que tienen que ver con la edad, las pruebas de diabetes. O sea, es un estudio sobre diabetes. Bueno, en realidad no es que a nosotros nos interese particularmente esto. Esto está en el libro presentado para ver más o menos qué cosas yo tengo que tener en cuenta antes de analizar los datos, ¿no? O sea, una vez que empiezo a analizar los datos, ¿qué cosas tengo que ver? Supongamos que en este caso a mí me toca hacer esto, analizar datos de análisis de este tipo. Entonces me dice, bueno, lo primero que uno debe hacer es usar esta función que se llama summary, que si recuerdan nos hace un resumen de todas las variables del archivo. Entonces, fíjense, ¿no? Los test dan positivo, negativo, 0, 1. Las edades van de 21 a 81. Acá están las cantidades, ¿no? Hubo una persona que tuvo 17 hijos. Y después, por ejemplo, hay valores de glucosa, de estos, que son 0. Entonces, la idea es que cuando uno vaya a analizar un dato, mire dentro de este resumen si los datos tienen cierta lógica. ¿Qué hicieron? En esta base de datos, los registros que no salieron, le pusieron 0, porque no puede ser que una persona tenga 0 de glucosa, ¿no? Esta variable no tiene lógica. Entonces, lo que tenemos son herramientas, estas, o si no, lo pueden hacer en Excel o en la base de datos, pero que antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis de datos, yo tengo que verificar este tipo de cosas. Bueno, entonces él lo que propone es usar esto, que esto lo que me está diciendo es, a esta variable que es diastolic, que está en el archivo PINA, para todos los valores que son idénticos a 0, póngalos como NA, o sea, como dato faltante, ¿no? Esto es lo que dice todo este renglón, si lo leemos, significa eso. Entonces, lo que va a hacer ahora es eso, convertirme esos datos ceros en datos faltantes. Lo mismo hace para los niveles de glucosa, para esos niveles de insulina, ¿no? Después hay otra cosa importante, que si se fijan, si volvemos a hacer el summary, los valores de test estaban como un número, ¿no? Como una variable numérica. Pero si yo quiero hacer alguna prueba, algún análisis de varianza o cualquier tipo de cosas, necesito que eso sea un factor, ¿no? Que sea un carácter, pero está entrado como número. Entonces, otra de las cosas que tengo que hacer es verificar. ¿Por qué? Porque si yo utilizo como variable explicatoria una variable numérica, lo que hace es un análisis de regresión. Si yo lo que tengo es una variable categórica, lo que hace es un análisis de varianza. Entonces es importante. En este caso, si yo voy a probar las diferencias entre las pruebas positivas y negativas, necesito que esto sea un factor. Bueno, entonces simplemente lo que le digo es que la variable test que está en el archivo prima sea un factor. Y después, en realidad, a mí el nombre 0 y 1 no me dice nada, puede ser que yo lo quiera cambiar. Si yo le pido cuáles son los niveles, hay una función que se llama label de esto, me dice que los niveles son 0 y 1.
Bueno, pero para armar gráficos o para armar informes, para mí es más interesante que se llamen negativo y positivo. Entonces eso también. Lo que hago es armar un vectorcito con los nombres que yo quiero poner en el mismo orden que está acá, ¿no? 0 es negativo y 1 es positivo, y con estas C los concateno. Entonces ahora me cambió. Fíjense, si ahora yo hago un summary, entonces me aparece test, me aparece. Cuando es una variable categórica, lo que hace es contar la cantidad de casos para ese valor. Entonces, hace esto, ¿no? Ah, esto no los corrí, tendría que haberlo hecho. Bueno. Y después, entonces, miren, acá hay un problema. ¿Ven esto? Quedó copiado con un... ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Ven que no aparecen los datos faltantes? Esto se corrió un espacio. No sé si ustedes en el script también lo tienen así. Eso cámbienlo, porque esta flechita tiene que estar pegado. Se ve que al transcribirlo en algún momento se corrió. Bueno, ¿ven? Entonces ahora sí, desaparecieron los ceros y aparecieron los datos faltantes. Bueno, entonces estas son algunas de las cositas que nosotros tendríamos que empezar a ver en nuestros datos antes de empezar a analizarlo. Otra de las cosas que yo puedo hacer es hacer una visualización global de los datos. Entonces, para eso, estas librerías son librerías que hacen gráficos. Ahora, vamos a ver la presentación. Bueno, entonces vimos esto. Vimos esto. Y lo que vamos a hacer es un pequeño repasito de álgebra. Si ustedes quieren hacer un repaso más grande, tienen esto que dice comandos matriciales en R, que yo se los bajé. Sí. Y entonces ahí están todos los comandos, las funciones que hacen cosas en R, que ahora algunas las vamos a ir revisando. Bueno, entonces acá tienen una cosa que se llama álgebra en R. Bueno, ven que se me abrió otro, ¿no? Tengo otra solapa. Acá arriba tenía el anterior. Este lo puedo cerrar ahora. Y esto que está acá, lo puedo borrar con esta escobita. Le digo que sí. Y esto de acá abajo, si se fijan acá como escondidita, hay una escobita también. Siempre que uno pasa de un script a otro script, siempre es bueno borrar, porque a veces uno se puede equivocar. Bueno, entonces, ¿cómo se define un vector en R? Es simple, yo le tengo que dar un nombre, entonces digo que A, asígnele estos datos. C es de concatenar, ¿no? Entonces C es la unión de 1, 2 y 3. El primer paréntesis y el segundo paréntesis y el último paréntesis hace que esto me lo muestre. Porque si yo lo corriera, vamos a copiarlo así. Yo le digo que A es este vector. Entonces lo corro. Y fíjense que me lo muestra acá, pero no hace nada. Y acá no lo muestra. Entonces si le digo así, lo pongo un paréntesis adelante y un paréntesis al final, me lo muestra. Entonces me dice que A es el vectorcito que tiene los valores 1, 2, 3. O sea que definir vectores es muy sencillito. Simplemente le doy el nombre al vector, le digo que lo asigne y armo eso. Bueno, pero supongamos que yo lo que quiero es la traspuesta de ese vector. ¿Se acuerdan? Traspuesta era pasar lo que estaba en fila a columna. Entonces el comando que uso es este, traspuesta de A. ¿Todo lo que hicieron de álgebra lo hicieron a mano? ¿O trabajaron con algún software? No, trabajamos con un programa que se llama Máxima. Y Máxima, sí. Y debe tener una lógica bastante parecida a esta. Sí, es similar. Sí, ¿no? Del estilo, sí. Bueno,
Bueno, el producto de vectores se define directamente con el signo estrellita por o asterisco. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar a A por B. Entonces, en este caso, me da ese vectorcito. Lo que estuve haciendo es multiplicando el 1, 2, 3 por el otro puesto en columna, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es el producto cartesiano de vectores. Después, si yo quiero sumar, acuérdense que lo que tiene que tener es la misma dimensión. Entonces defino un vectorcito D, que es el 2, 4, 8, y se lo sumo a A. Entonces lo que hace es sumar el 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿sí? Si yo quiero hacer el producto interno de dos vectores, directamente le digo